Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos capítulo 7, que se divide solamente en dos partes. La primera parte es una mirada de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a lo largo de la historia, sellándonos con su Espíritu Santo como protección contra todos los castigos, contra todo el mal, particularmente el pecado de este mundo. Y la segunda parte, es una visión de lo que ya está pasando en el cielo. Entonces, no es simplemente lo que pasó y lo que vendrá, sino son dos niveles de la misma realidad. La protección de Dios para los que viven en la tierra, sus siervos, sus hijos e hijas, y la protección de Dios que disfrutan los mártires, los que ya han padecido sufrimiento por Cristo y ahora reciben consuelo, paz eterna. Pero siempre comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo. Renueva en nosotros su sello, para que seamos marcados en cuerpo, alma, en todo nuestro ser, por tu amor, por nuestra fe, por la esperanza que tenemos de compartir la vida eterna contigo. Ilumínanos, Espíritu Santo, a entender esas palabras para vivir según ellas en nuestra vida cotidiana. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, como el libro que el Cordero tiene 7 sellos, hemos ya visto 6 sellos rotos, pero antes de que el 7º sello sea abierto, ahora tenemos esas dos visiones, de las calamidades presentes y del juicio, Estas visiones del capítulo 7 interrumpen estas calamidades presentes y el juicio futuro para darnos algo de consuelo, un ancla de paz en medio de la tormenta. Entonces, hoy leeremos versículos 1 a 8. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causen daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Que comienza diciendo después de esto, no tanto indica la cronología de los eventos vistos, sino la cronología en la cual Juan vio esas visiones, en que él tenía estas visiones. Entonces, tenemos como la orden cronológica. Juan ve 4 ángeles de los 4 puntos de la tierra. En la Biblia, como en otra literatura antigua, los 4 puntos cardinales de la tierra, los 4 puntos de la brújula, representan toda la tierra. Que los ángeles reguardan o retengan los 4 vientos indica a lo que Zacarías dice en capítulo 6, versículos 5, con los 4 montados sobre el caballo, quienes llevan el juicio divino. Hemos visto eso en el capítulo anterior, en capítulo 6.
es claro aquí que el castigo aquí que los 4 ángeles tienen para dañar la tierra y el mar refiere a toda la tierra, es decir, es un castigo que abarca todo el mundo, no simplemente un pueblo, un país. Pero estos 4 poderosos ángeles reciben el grito, la instrucción de otro ángel que tiene una importancia extraordinaria porque indica, o se indica aquí por Juan, que tiene el sello de Dios vivo. Ahora, no refiere que él tiene el sello en su frente, refiere que él tiene algo para sellar, ¿no? Es decir, él tiene la cosa para la mano, para imprimir el sello en los demás. Se utilizaron tales sellos para ovejas, ganado, esclavos, y también se aplicaban tatuajes, sellos en algún sentido, a los soldados romanos. Y aquí probablemente refiere a esa idea. Incluye a lo que sabemos de la Biblia y vamos a descubrir lo que ya en la Biblia se habló de los sellos, pero los soldados romanos tenían un tatuaje o en su frente o aquí, en su brazo. Y eso no les permitió desertar al ejército en medio de la batalla. Pero un sello del lado positivo indica que pertenecemos a alguien y por esto también disfrutamos de protección, ¿no? Que si pertenecemos, si obedecemos, entonces disfrutamos de la protección de nuestro dueño. Pero como digo, aquí es una visión sumamente militar. No en el sentido de violencia como nosotros sabemos, pero a lo largo de esos versículos vamos a entender. Ahora, el ángel con el sello instruye o manda a los 4 otros ángeles con una voz potente que deben esperar antes de dañar la tierra, el mar o los árboles, antes de cumplir el castigo que merece el mundo. Ahora, los árboles aquí son mencionados porque en el tiempo en que fue escrito ese libro, árboles eran muy importantes. Sería como para nosotros dañar la electricidad. La vida no sigue sin electricidad hoy en día. Tampoco la vida sigue sin árboles, porque se utilizaba para fuego, para casa, para tantas cosas, de que era la cosa casi más necesaria. Y por esto, cuando ejércitos destruyeron una ciudad, una población, y cortaron todos los árboles, fue para derrotar por completo la vida. Porque si no hay árboles, no hay casas, no hay fuego, no hay comida, no hay nada. Entonces, antes de que venga el castigo, los siervos de Dios primero deben recibir el sello. Y aquí el término de siervos de Dios refiere a todo el pueblo de Dios, a diferencia de los habitantes del mundo, que son los no creyentes, y a diferencia de los siervos de los profetas, ¿no? Porque especifica más esta frase. Ahora, el sello en su frente recuerda a nosotros la visión que tenía Ezequiel. Él escuchó a Dios mandando un ángel que inscriba la letra que para nosotros sería como un tau, un T en griego sobre la frente. De hecho, fue taf en hebreo, pero tau en griego, pero es como una cruz, casi, sobre la frente. En el tiempo de Ezequiel, los que recibieron ese sello fueron los que lamentaban el mal que hicieron los judíos en Jerusalén y particularmente la idolatría en el templo mismo. Entonces, por no haber participado en el pecado de los demás, ellos recibían y disfrutaban la protección de Dios. Y como aquí se trata en todo el libro de no involucrarse en la idolatría, aquí es algo importante que
Si nosotros mezclamos nuestra fe, si es débil, si involucramos nuestra fidelidad a Dios con fidelidad a realidades terrenas o ídolos, no podemos disfrutar de su protección. Pero si somos fieles a Él, Él también será fiel a nosotros. Aquí en Apocalipsis, Juan indica que los siervos de Dios tienen el nombre de Dios inscrito en sus frentes. Esto 2 veces, capítulo 14 y 22. Eso promete una referencia al sello aquí en capítulo 7. Los que siguen la bestia llevan la marca de la bestia en sus manos y también en sus frentes. Entonces, aquí vemos o tenemos un sello o otro sello. Pero la pregunta no es si vamos a tener un sello, sino qué tipo de sello vamos a tener. Y eso depende más que todo de nosotros. Los que reciben ese sello de Dios, pertenecen a Dios, están bajo su protección y como tal son sus soldados, como dije sobre los soldados romanos. La protección que Dios ofrece aquí no es una protección de cualquier sufrimiento, porque sabemos como Jesús promete que algunos de nosotros vamos a perder nuestra vida. Él lo dice claramente. Pero dice que todos los cabellos en nuestra cabeza son contados. Suena como una paradoja y así es, que Jesús ofrece protección y a la vez dice que vamos a sufrir de todos modos. Pero no vamos a padecer el mal peor que es pecar, es decir, vivir sin Dios. Entonces, aquí el sello específicamente protege a nosotros contra los castigos que acompañan la quinta trompeta. Eso es capítulo 9. Y en esta trompeta se desatan en el mundo los castigos de los demonios. Es decir, los demonios que afligen a los que no sirven a Dios. De esto sí somos salvos. Entonces, eso es una protección que siempre vamos a disfrutar. Obviamente, el demonio puede tentarnos a hacer dificultades, pero es una cosa ser oprimido, poseído por el demonio, y otra cosa es que nos tienta o nos ataca, ¿no? Esto sí disfrutamos siempre, que el Señor nos protege contra Satanás y los demonios. Versículo 4 y lo que sigue, hasta el final. Y oí el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Naftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Se identifican ahora quiénes son estos siervos de nuestro Dios. Después de que Juan ve el ángel quien tiene este sello y que él manda a los 4 ángeles que no castiguen hasta que se complete el sellamiento de los demás, ahora el profeta escucha el número de los sellados. 144,000, que es un número muy simbólico. 2 por Dios por 1,000. En escritura sabemos 12 por 12 por 1,000. En la Biblia sabemos que el número 12 es figura del pueblo de Dios, de Israel. Los 12 tribus, los hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Entonces, cuando Jesús nombra 12 apóstoles, es justo referencia a esos 12 patriarcas. Ahora, que hay 2 doces indica la plenitud y del Antiguo Testamento, de Israel antiguo y del Nuevo Israel, del Nuevo Testamento. Entonces, aquí se habla de todos los redimidos, todos los que sirven a Dios.
Ahora, que se multiplica por 1000 es, además de ser un número tan grande, también es la unidad militar más grande bajo un singular comandante. Es decir, que es lo que estaba bajo un comandante. Esto sabemos, por ejemplo, del libro de los Números. Eso, perdón, en el ejército de Israel, no en los ejércitos seculares de Roma o de Grecia, por ejemplo. Ahora, que habla de 12.000 de cada tribu, también nos recuerda de imágenes militares de Israel. Porque en el libro de los Números, que se trata justo de muchos números, tenemos esa misma frase de la tribu de, y esto viene del censo de los varones que pueden pelear en una guerra, que pueden entrar en batalla. Entonces, en el Antiguo Testamento, el asunto de poner listas de números tiene que ver con temas militares. Y en el Torá, los primeros 5 libros, cuando los israelitas entraban en la guerra, en una batalla, Dios iba con ellos y batallaba, hizo la guerra con ellos. Específicamente, el número 12.000 recuerda la ocasión cuando el Señor manda que un ejército de este número, de cada tribu, entrara en guerra contra Madián. Ahora, ¿quiénes son esos siervos? Algunos intérpretes dicen que eso refiere a los cristianos de origen judía, pero probablemente no refiere solamente a ellos, sino a todos, y de origen judía y de origen pagana. Porque, como digo, 12 y 12, 12 patriarcas y 12 apóstoles. Y además de que sabemos que del Antiguo Testamento se perdieron 12 tribus a causa de la invasión de Asiria en 721 a.C. Entonces no se sabe casi nada de esos tribus. Entonces no sería posible que 12.000 personas de esos tribus ya perdidos habrían sido bautizados en el sentido literal. Entonces aquí probablemente representa a todo el pueblo de Dios, y de judíos y de paganos, que son unidos al ejército, podemos decir, del Mesías, pero obviamente un ejército bien diferente que ejército con espadas. Entonces, el Señor los tiene alistados como sus soldados, sus guerreros, y Dios promete protegerlos en su pelea, y es particularmente en las tribulaciones que vamos a leer en todos los capítulos que siguen. Ahora, al fin voy a hablar más sobre cuándo reciben ese sello, porque aquí se trata de una visión, pero probablemente refiere al bautismo, la manera que a lo largo de los siglos las generaciones de cristianos han recibido el bautismo y viven según el Espíritu en su vida. Ahora, el tema de un ejército santo es un tema importante. La llamada de la iglesia, la vocación de la iglesia a dar testimonio de Dios es una guerra, es una batalla real. Vamos a leer sobre eso también en capítulo 12, sobre la guerra entre San Miguel y Satanás. Pero Dios mismo está a nuestro lado. Él pelea por nosotros, como Él era guerrero contra Egipto en el Éxodo, contra Jericó y las otras ciudades de Canaán en la conquista de Josué, y también contra los ejércitos de Asiria en el tiempo de Ezequías. Entonces aquí Dios está diciendo que esto es mi ejército. Ahora, no se habla nunca de guerra física con armas, con sangre, pero sí habla siempre, y Jesús lo dice muchas veces, que debemos ser vencedores. Debemos vencer a idolatría.
inmoralidad, materialismo, la presión de conformarnos con el mundo, resistir la decepción y la persecución por nuestra fe. Entonces, debemos ser santos y como santos damos la pelea contra el mal. No hay manera de buscar el bien en este mundo sin a la vez pelear contra todo lo que es malo. Porque si solo buscamos el bien, muchas veces vamos a caer en las trampas, porque siendo ingenuos nos ponemos en problemas. Debemos darnos cuenta que no hay manera de llegar a Dios sin también pelear contra Satanás, el mundo y también nuestra propia carne. En la manera que se mencionan las 12 tribus hay dos diferencias entre lo que está aquí y el Antiguo Testamento. Primero, la tribu de Judá se menciona primero, que es diferente que el Antiguo Testamento porque Judá no fue el primogénito, sino Rubén. Él debe estar en el primer lugar. Pero sabemos, Jesús, el Mesías, viene del linaje de Judá. También la tribu de Dan no aparece, sino la tribu de Manasés, el hijo de José. Esto probablemente porque Dan fue eliminado como tribu porque cayó en la idolatría, ya antes del rey David y Salomón. También sabemos que el libro de Apocalipsis advierte mucho, da mucho aviso contra idolatría. Entonces aquí como una referencia sutil a lo que pasa a causa de la idolatría, que no podemos pertenecer al pueblo de Dios si caemos en la idolatría. Ahora, este sello, ¿qué es exactamente? En la teología de los sacramentos hablamos de que bautismo, confirmación y la ordenación imprimen en nuestras almas un sello indeleble, es decir, que no puede borrar. Es un efecto de los sacramentos que nos marca para siempre. Aun si caemos a la gracia, aun si nos rebelamos contra Dios, es algo indeleble que jamás puede ser quitado de nosotros. Eso es importante, pero más que esto, parece, si leemos las cartas de San Pablo, que probablemente conocieron los cristianos que leyeron ese libro de Apocalipsis, ya conocieron las cartas de San Pablo, porque ese libro probablemente fue el último escrito en los años 90. Entonces, refiere más que todo a la persona del Espíritu Santo. Él es el sello vivo de Dios en nosotros. Y así, no simplemente que Dios nos protege desde el cielo, sino que Dios nos protege desde adentro. San Juan en su carta dice que el que vive en mí es más poderoso que el que vive en el mundo. Es decir, el Espíritu Santo que vive en mí es más poderoso que Satanás, que el mundo y aún mi propia carne. Por eso podemos tener certeza en esta guerra, no que nosotros somos guerreros fuertes ni perfectos, sino que en nuestra debilidad, como San Pablo descubrió, se revela el poder de Dios, se revela la presencia del Espíritu Santo. Porque es importante volver a esa idea del Espíritu Santo como sello y no solamente los sacramentos. Porque hoy en día es difícil a veces que la gente experimente toda la fuerza de los sacramentos. Hay muchos que han recibido este sello por ser bautizado o confirmado, pero probablemente no van a disfrutar la protección de Dios porque han caído de la gracia. Simplemente el hecho de ser bautizado o confirmado no quiere decir que vamos a disfrutar la protección de Dios. Lo que sí nos da protección es vivir en Dios, vivir en el Espíritu. Por esto, hoy en día es importante recordar que aunque los sacramentos tienen poder en sí, porque son actos de Cristo, no de un sacerdote u otro, sino de Cristo, nosotros debemos tener disposición adecuada a recibir todos los efectos de los sacramentos.
Santo Tomás de Aquino habla de muchos obstáculos, aun si el sacramento es válidamente celebrado, es decir, correctamente celebrado. La falta de fe, falta de arrepentimiento auténtico, falta de entendimiento, falta de quitar la actividad del demonio de la vida, de liberarse de opresión, la falta de deseo, falta de intención. Son todas cosas que pueden impedir que yo reciba la eficacia, el poder del Espíritu Santo que viene a mí en los sacramentos. Porque el punto final de toda la gracia de Dios, de todo lo que Él me da en los sacramentos, es para que inhabite en mí la persona del Espíritu Santo. No es simplemente que reciba un afecto u otro, sino que todo esto me hace capaz de ser templo del Espíritu Santo, de tener este deseo vivo, porque el Espíritu Santo es el sello de Dios. Él es el sello entre el Padre y el Hijo. Él es quien nos sella por vivir en nosotros. Y además de esos obstáculos que impiden el efecto de lo que el Espíritu quiere darnos y el efecto de su presencia en nosotros, también si no tenemos mucho deseo, si no tenemos un anhelo profundo espiritual para la gracia de Dios, para el Espíritu Santo, tampoco vamos a poder recibir mucho. Entonces, para nosotros hoy lo que leemos en esto es una llamada de que sí pertenecemos a Dios, pero Jesús advirtió a los judíos, no es suficiente decir que somos hijos de Abraham. Él dice, se puede levantar hijos de Abraham de las rocas a las piedras. Eso no es lo que salva, decir que somos hijos de una persona, sino fe viva. Entonces, para nosotros, para que seamos sellados, no solo una vez por el sacramento, sino sellados con el Espíritu Santo mismo, es importante rezar, pedir por esta gracia, de entregarnos a Jesús como Señor de mi vida, no simplemente como parte de mi vida, pero como Rey que tiene toda autoridad sobre toda mi vida, punto final, ¿no? También de resistir al demonio, porque no puedo ser lleno del Espíritu Santo y también tener parte con demonios. No solo hablo de posesiones, hablo de pecados graves, pecados que hoy en día se hacen más y más comunes, que son puertas abiertas a la presencia de los demonios. Todo esto para que vivamos bajo esa protección que Dios sí nos da. Él no dice que vamos a ser exentos de sufrimiento, pero sí nos dice que aún en este sufrimiento siempre vamos a disfrutar de Él, de su protección que viene desde adentro, que es una paz, una profunda paz, una experiencia de su amor constante, aún en medio de oscuridad, que nos da la certeza que estamos en sus manos y vamos a estar siempre en sus manos en el cielo. Y eso es lo que vamos a leer y meditar en la próxima parte. Lo que pasa cuando somos sellados y sufrimos hasta la muerte, ¿qué pasará cuando estamos en sus manos en el cielo? Señor Jesús, tú eres el sellado por el Padre. Ayúdanos a vivir con este sello, a fomentar la vida del Espíritu en nuestros corazones, para que seamos protegidos por Él, por su presencia, amor y paz. Y por la intercesión de la Virgen, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga y guarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.